Lenguaje y literatura, noveno grado. Guía 18. Lectura de novelas negras. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 132 a las 139 para esta semana. Recuerda trabajar a lápiz. Página 132. Anticipación. Actividad número 1. Observa las imágenes y describe qué características de la novela negra se evidencian en cada una de ellas. Observemos la imagen. En la primera podemos observar una ciudad. Esto significa que la característica de la novela negra es los ambientes urbanos, ya sea callejones, calles, la ciudad, etc. En la siguiente imagen tenemos al detective con un ayudante. Recordemos, una de las características de la novela negra es que la acción está sobre la reflexión. Luego observamos a una persona diciendo palabras antisonantes. Esto significa que la novela negra utiliza un lenguaje realista. Y luego observamos en la última imagen a un criminal. Esto significa que la novela negra retoma los problemas sociales, por ejemplo, los crímenes. Actividad número 2. Observamos la imagen y escribamos los temas que se reflejan y tratamos de explicarlos. ¿Qué problemas se observan en la imagen? Por ejemplo, se habla de crimen, de violencia, delincuencia, corrupción, investigación, porque todos son partes de los problemas que vive la sociedad. Página 133. Construcción. Lectura de novelas negras. Actividad número 3. Leamos el siguiente texto y resolvemos las preguntas al final. Leamos el fragmento de vez en cuando la muerte. Mi trabajo se estaba volviendo cada vez menos interesante y más lleno de boletines en los que la policía trata de convencer a la gente de que esta es la mejor ciudad para morirse de viejo. Y de pronto apareció uno de esos casos que hacen que uno se sienta con ganas de salir a la calle. En realidad parecía un crimen rutinario, de los que se ven 3 o 4 veces al mes. Matilde C. mata a su marido Ambrosio A. porque éste viola a la hija de ella, Paula C. La noche anterior, Ambrosio A. violó a su hijastra después de golpear a Matilde C. y de dejarla inconsciente. Ambrosio A. era fuerte, conductor de camiones de carga, y en sus ratos libres jugador de rayuela y dominó en la cantina de la vuelta. Cuando Matilde se despertó, no hubo escenas ni pleito. Ambrosio A. ya estaba dormido. Curó a su hija, la lavó, rezó con ella igual que todas las noches y la metió en la cama. Después tomó un cuchillo de la cocina y se lo clavó a Ambrosio en el pecho. El forense, un tipo pequeñito y muy serio, dijo que nunca había visto un corazón tan bien seccionado. El cuchillo había pasado entre las costillas sin rozar el hueso. Es que mi hermano es carnicero y a veces le ayudaba, fue la explicación de Matilde C. La nota que podía salir de toda esa sordidez y toda esa sangre no era de lo mejor. Palabras más, palabras menos, con diferentes nombres y en diferentes lugares. Se había publicado miles de veces en cientos de miles de periódicos, pero era una exclusiva de alguien de la policía, le había regalado a Ricardo Puente, mi jefe de redacción, y ningún jefe de redacción es capaz de despreciar una exclusiva, así que me puse a trabajar. El lugar de los hechos era un cuarto de 5x5 en una vecindad deprimente de la colonia Guerrero. En ese espacio se acomodaban 2 camas, la estufa y la alacena, un comedor inmenso con 8 sillas que nunca habían conocido buenos tiempos,
y un sillón forrado de terciopelo. Todo estaba maniáticamente limpio. Matilde C. era una mujer bajita de unos 55 o 60 años. Estaba sentada en una silla del comedor, muy derecha y viendo hacia ninguna parte, más tranquila de lo que podría esperarse en alguien que acaba de matar a su marido. Junto a ella había una muchacha que a la primera impresión parecía su copia al carbón, a pesar de las inmensas diferencias, o tal vez eran las diferencias las que las hacían tan similares. Era Paula C., la joven violada. La madre era morena, amarillenta, Paula C. era muy blanca y con pecas. Las dos tenían manchas moradas en la cara por los golpes de Ambrosio A. Paula tenía además un par de mordidas en el cuello. Página 134. El cadáver de Ambrosio A. estaba sobre la cama cubierto por una sábana terriblemente blanca. Traté de ignorarlo mientras hablaba con las mujeres, pero no pude evitar la comezón en la nuca que se siente cuando uno tiene un cadáver en la espalda. Matilde C. me contó todo desde que Ambrosio A. llegó de la cantina hasta que ella misma llamó a la policía esa mañana. Describió incluso cómo había limpiado el cadáver de su marido para que fuera a la morgue bien presentado. Limpiaron todo. Se entrometió un detective con olor a lavanda. No hay ni una huella por ningún lado. El cuchillo está limpio como espejo. La ropa la pusieron a secar en la azotea. Ya se la llevaron para examinarla. Soy cristiana, dijo Matilde C., como si eso lo explicara todo. De pronto se oyó una voz esquelética. Mi mamá fue, yo la vi. No se me hubiera ocurrido que la muchacha fuera capaz de hablar. Es la maldición, añadió. Al oírla, al ver la fijeza de los ojos, supe que no era una retrasada mental. Estaba loca. Su madre no estaba loca. Era una mujer que había hecho lo que tenía que hacer. Pero Paula C. estaba loca. Así se la ha pasado desde que llegamos, dijo el detective. Que la maldición por aquí, que la maldición por allá. ¿Es cierto?, dijo Paula C. y le acarició el pelo a su madre. Mejor le enseño el muertito, dijo el detective. Me irritaba el aire de irrealidad. Por suerte todo acabaría pronto. Más tarde haría la nota y al día siguiente cubriría otro crimen más espantoso y luego otro y otro. Y así hasta que no pudiera recordar ese ni ninguno. El policía apartó la sábana del cadáver. Además del color pálido y de la sonrisa triste del rigor mortis, parecía que Ambrosio A. estaba durmiendo la borrachera. Ni toda la limpieza a la que lo había sometido su esposa podía ocultar el olor a pulque fermentado. Era un hombre obscenamente gordo, de estómago inconcebible. La herida del cuchillo era una ranura amoratada hacia el lado izquierdo del pecho, de medio centímetro de ancho. Estaba desnudo, como el detective tuvo a bien indicarme con una mirada desagradable. Oí un gemido en mi espalda. Era Matilde C., que lloraba y convulsivamente, pero sin cambiar su expresión imperturbable. Paula C. le acariciaba el pelo. Es que lo quería mucho, explicó la muchacha, pero siempre decía que algún día iba a tener que matarlo. ¿Por qué? Por la maldición. ¿Por qué más? Rafael Mengíbar Ochoa. Ahora resolvamos en el libro de texto. Página 135. Literal A. ¿Cuál es la contradicción que expresa el narrador al inicio de la historia? Hay una contradicción. Volvamos a leer. Bien, parece que es cuando dice que los boletines tratan de convencer a la gente que pueden morir ahí de viejos. Sin embargo, hay muchos homicidios. Literal B. ¿De qué trata el crimen narrado? Explicamos. El crimen trata del caso de una mujer que asesinó a su pareja por haber violentado a su hijo. Literal C. ¿Cómo es el ambiente de la historia? Explicamos. Todo sucede o el crimen ocurrió en un cuarto humilde de 5x5, con muebles viejos en una vecindad de la colonia Guerrero. Literal D. Explicamos cómo se evidencian dos problemáticas sociales en el fragmento. Dos problemáticas que identificamos en la historia. ¿Cuáles pueden ser? Número 1. Sería la violencia intrafamiliar.
Recordemos que las dos niñas estaban golpeadas. Por lo tanto, al parecer, el hombre golpeaba constantemente a la mujer. Problemática social 2. La causa del crimen. El abuso infantil. Recordemos que el hombre violentó a la niña y la mujer lo asesinó. Literal E. ¿Qué opinamos de la actitud del periodista? Explicamos. ¿Viste cómo habla el periodista y cómo se expresa? Podemos decir que tiene una actitud deshumanizada, porque ve los hechos con total naturalidad y dice que ya se quiere ir, que ya va a encontrar otro crimen igual y otro igual y que después ya ni se va a acordar de ninguno. Literal F. Expliquemos cómo se evidencian o no los siguientes artículos de la ley Crecer juntos en la historia. Artículo y cómo se presenta. 9. Se reconoce el rol fundamental de la familia como medio natural para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se evidencia en la historia? Realmente la niña no ha sido protegida por los padres. Número 62 o artículo 62. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual. En la historia podemos notar que la niña fue agredida por su padre o por su padrastro. 80. Para ejercer su derecho a defenderse, las niñas y niños y adolescentes podrán valerse de todos los medios que la ley disponga. Asimismo, tienen garantizada la protección administrativa y judicial, incluyendo la posibilidad de acudir a las autoridades competentes, ya sea directa o por medio de su madre, padre o responsable. El Estado garantizará la asesoría legal y multidisciplinaria gratuita. Significa que en la historia, la familia de la niña pueden denunciar los hechos y buscar apoyo legal. Página 136. La producción de un capítulo de novela negra. Actividad número 4. Seguimos las etapas del proceso de escritura. Vamos ahora a la planificación. ¿Recuerdas que de tarea quedó que buscaras un problema social para que escribieras un capítulo sobre eso? Literal A. ¿Qué problemática social nos gustaría abordar al escribir un capítulo de una novela? En mi caso, yo elegí la corrupción. Literal B. ¿Quiénes serían los personajes de este capítulo? Mi investigador se llama Andrés y es un detective. Las víctimas podrían ser los residentes de Soyapango. El culpable es la alcalde y el informante, pues es un periodista. Textualización. Escribamos en el cuaderno el capítulo de la novela. Pueden ser 2 o 1 página. Verificamos que lo que escribamos muestre concordancia con lo que hemos planificado. Revisión. Revisemos que nuestro capítulo sea comprensible y no tenga errores de redacción. Además, verifiquemos que posea las características de la novela negra y verifiquemos que hayan desarrollado la problemática social planificada. En la publicación generaremos una versión final de nuestro escrito en el cuaderno. Elaboremos una ilustración coherente a la narración y compartamos nuestro capítulo con la clase. Cuando hayamos terminado, nos evaluamos con los siguientes criterios. Veremos si se evidencian las características de la novela negra. Tiene que haber un crimen, tiene que haber un detective y tienen que estar también los culpables. Si tienes todo eso, lo has logrado. Número 2. Presentas los personajes característicos de la novela negra. Es decir, que tienen que ser personas comunes y corrientes, además del detective y el criminal. Lo habrás logrado. Número 3. Desarrolla de forma directa o indirecta el problema social. Tenemos que evidenciar en el texto si se evidencia el problema. Veamos si lo hemos logrado. 4. Evidenciamos el uso adecuado de la ortografía y la puntuación. Hasta que terminemos la novela vamos a revisar eso.
por lo tanto estará en proceso. Y 5. ¿Permites hacer valoraciones o juicios críticos sobre la narración de los personajes? Al final lo vamos a verificar. Bien, pasamos entonces al cuaderno y vamos a redactar nuestro capítulo de novela negra. Recuerda que mi tema era la corrupción. Entonces mi historia o mi capítulo trata de lo siguiente. Eran las 5 de la tarde y Andrés llegó puntual para una entrevista al pastor en su oficina. Sin embargo, al llegar frente a la puerta logró escuchar unos gritos de reclamo. Usted a mí no me va a traicionar. Quedamos que le daba la camioneta a cambio de pedirle a toda su congregación el voto para mi elección. Era una mujer que le reclamaba al pastor. No se enoje, yo cumpliré, solo que necesito la camioneta ya, escuchó decir al pastor. Andrés recordó las palabras del periodista cuando le dijo que el pastor estaba involucrado en el caso de corrupción. ¿Ves por dónde va el asunto? Hay una situación de corrupción. Y el informante fue el periodista. Continuemos con este capítulo. Además, ya habían denuncias de algunos ciudadanos que habían visto a la mujer llegar muchas veces a la iglesia. En ese momento se abrió la puerta y Andrés pudo reconocer a la famosa mujer. No era otra que la candidata para la alcaldía de Soyapango. Andrés la saludó y pasó a la oficina. Ella asintió con la cabeza un poco nerviosa y se fue. Andrés saludó al pastor y sin más le dijo, Pastor, vengo a hacerle unas preguntas incómodas. El pastor se quedó atónito y dijo entrecortado, entonces me disculpa, no puedo atenderlo, voy a dar un sermón. ¿Cómo crees que continuará esta historia? ¿Cómo está la tuya? Página 137. Consolidación. Actividad número 5. Leamos el siguiente texto y resolvemos al final. El silencio de los corderos. Capítulo 19. El doctor Lecter llevaba años ejerciendo de psiquiatra antes de que lo detuviéramos por sus crímenes, dijo Crawford. Era un eminente especialista al que consultaba con frecuencia los tribunales de Maryland y Virginia y otros estados de la costa oriental. Tiene una gran experiencia en el campo de la demencia criminal. ¿Quién sabe lo que pudo haber investigado o instigado meramente por divertirse? Es posible que sepa algo de este caso. Por otra parte, Raspail era paciente suyo. Quizá Raspail le dijo quién mató a Klaus. Crawford y Stanley se hallaban de frente sentados en sendas sillas giratorias en el compartimiento trasero de la furgoneta de vigilancia, dirigiéndose hacia el norte de la E95, en dirección a Baltimore, ciudad de la que se hallaba unos 50 kilómetros de distancia. Lecter se ofreció a colaborar ofreciendo que yo rechacé. Ofrecimiento que yo rechacé. Ya he recibido su ayuda en otras ocasiones. Nunca nos comunicó nada de importancia y la última vez su colaboración solo sirvió para que a Will Graham le cosieran la cara a puñaladas. Y simplemente por pura diversión. Pero que aparezca un insecto en la garganta de Klaus y otro en la garganta de la chica de Virginia, secuestrada, constituye una coincidencia que no puedo pasar por alto. Alan Bloom jamás ha oído mencionar semejante hecho, y yo tampoco. ¿Se ha topado usted con algo parecido a Starling? Usted últimamente ha leído más literatura especializada que yo. Nunca que se inserten determinados objetos en las víctimas, sí, pero un insecto jamás. Dos cosas para empezar. Primeramente, nuestro punto de partida es que el doctor Lecter sabe efectivamente algo concreto. En segundo lugar, no olvidemos en ningún momento que Lecter lo único que pretende es divertirse. Tenga siempre presente este concepto, la diversión. Tenemos que lograr que Lecter desee que detengamos a Buffalo Bill, mientras Catherine Martin siga aún con vida. Todo lo positivo de la diversión ha de apuntar en esa dirección. ¿Qué ocurriría si simplemente le explicásemos la situación y le ofreciésemos algo a cambio? ¿Una celda con una ventana, por ejemplo?
Es lo que pidió cuando se ofreció a ayudar. Se ofreció a ayudar Starling, no a proporcionar información. El hecho de proporcionar información no le ofrece la suficiente oportunidad de alardear. Veo que pone usted cara de duda. ¿Es partidaria de decirle la verdad? Escuche, Lecter no tiene prisa. Está siguiendo este caso como si se tratase de un partido de béisbol. Si le pedimos que nos proporcione información, decidirá esperar. No nos la dará de inmediato, ni siquiera a cambio de una recompensa que no obtendrá si Catherine Martin muere. Supongamos que le decimos que sabemos que posee información y que queremos que nos la comunique. Lo que más le divertiría es hacernos esperar, fingiendo semana tras semana que intenta recordar, avivando la esperanza de la senadora Martin, dejando luego morir a Catherine, y después atormentando a una madre, y luego a otra, y luego a otra, manteniéndolas en vilo, afirmando que está a punto de recordar. Esto sería para él muchísimo más gratificante que disponer de una ventana. Vive de eso, Starling, de eso se alimenta. Usted hará lo mismo cuando ocupe un puesto de mando. Lo contrario funciona a poco tiempo. Así pues, no se menciona el insecto de la garganta de Klaus, ni se establece relación alguna entre Klaus y Buffalo Bill. No, usted vuelve a visitarle porque le ha impresionado el hecho de que vaticine que Buffalo Bill, página 138, empezaría a arrancar cabelleras. Haga constar que yo estoy muy escéptico al respecto, lo mismo que Alan Bloom, pero que le he autorizado a que se entretenga desenredando ese ovillo. Le dice que ha sido usted designada para hacerle una oferta de ciertos privilegios, determinadas cosas que solo un personaje tan poderoso como la senadora Martín puede conseguir. Es fundamental que Lecter crea que debe darse prisa, ya que la oferta, si Catherine muere, se desvanece. De ocurrir tal cosa, la senadora se desinteresa por completo de él y especifique que si fracasa será porque ni es tan inteligente como afirma, ni tiene los conocimientos necesarios para hacer lo que dijo que haría. No porque se niegue a colaborar para fastidiarnos y se desinteresara efectivamente la senadora. Más vale que pueda usted declarar bajo juramento que desconoce la respuesta a esa pregunta. Ya comprendo. De modo que la senadora Martin no había sido informada. Aquello requería cierto coraje. Evidentemente, Crawford temía las interferencias y le preocupaba el que la senadora cometiese el error de pedir ayuda al doctor Lecter. ¿Comprende usted realmente? Sí. ¿Cómo puede ser el doctor Lecter lo suficientemente concreto para dirigirnos hacia Buffalo Bill sin demostrar que posee datos específicos? ¿Cómo puede lograrlo sin más medios que su capacidad de percepción y sus conocimientos teóricos? No lo sé, Starling. Ha tenido mucho tiempo para pensar en ello. Ha esperado por espacio de 6 víctimas. Disponemos de 3 días para entrevistar a Lecter. Si no obtenemos resultados, pasa a manos de la policía de Baltimore, que lo interroga a fondo mientras se lo autorice el juzgado. La última vez, los interrogatorios no sirvieron de gran cosa. El doctor Lester no se deja impresionar. ¿Qué le dio después de tantas horas una gallina de papel? Una gallina, sí, la arrugada gallina de papel estaba todavía en el bolso de Starling. Esta la alisó encima del pequeño tablero y la accionó por la cola para que picotease. Comprendo a la policía de Baltimore. Lecter es su prisionero. Si aparece el cadáver de Catherine, el comisario quiere poder decirle a la senadora Martin que ha hecho todo cuanto estaba a su alcance. ¿Cómo está la senadora Martin? Animosa, pero angustiada. Es una mujer inteligente y de carácter, rebosante de sentido común. A usted probablemente le gustaría, Starling. ¿Cree que John Hopkins y homicidios de Baltimore callarán lo del insecto en la garganta de Klaus? ¿Podemos mantenerlo a salvo de la prensa? Al menos durante 3 días, ¿sí? Ha costado conseguirlo, ¿verdad? No podemos confiar en Frederick Chilton, ni en el personal del psiquiátrico, contestó Crawford. Si Chilton se entera todo el mundo. Chilton, por supuesto, está informado de que va usted para allá, pero simplemente como un favor hacia la policía de Baltimore. Oficialmente usted va para ayudar a cerrar el caso de Klaus. Lo de Buffalo Bill queda al margen. ¿Y no resulta sospechoso que me presente a estas horas de la noche? Es el único momento que le he autorizado yo a usted.
También tengo que decir lo del insecto de la chica de Virginia. Aparecerá en los diarios de mañana. La oficina del forense de Cincinnati se ha ido de la lengua. De modo que ya no es un secreto. Lo que Lecter pretenderá de usted es un relato detallado, cosa que no importa demasiado siempre y cuando no se entere de que hemos encontrado otro en la garganta de Klaus. ¿Qué tenemos para ofrecerle a cambio? Estoy trabajando en ello, contestó Crawford, y se volvió hacia el teléfono. Thomas Harris, adaptación. Página 139. Literal A. ¿Cuál es el suceso criminal que se debe resolver en el texto? Observaste que hay varios crímenes, pero los principales son el de Catherine Martin, que ha sido secuestrada y que deben rescatarla con vida antes que la asesinen. Literal B. Identificamos quiénes son los personajes del fragmento. El investigador es Crawford y Stanley. Las víctimas son Catherine Martin. El culpable se supone que es Buffalo Bill. Y el informante, pues, ha sido el doctor Lecter. Literal C. Según el relato, ¿cómo se describe el doctor Hannibal Lecter? Dicen que era un psiquiatra especialista en demencia criminal, que se divierte jugando con la mente de las personas. Literal. D. ¿Cuál es la principal pista para resolver el caso? Hablan que han hallado un insecto en la garganta de una persona asesinada y que es igual al que apareció en una chica asesinada en Virginia. Literal E. ¿Cuáles son los dos casos que se pretenden resolver con la ayuda de Lecter? Explicamos. El caso 1, ya dijimos que es averiguar quién mató a Klaus, el que tiene el insecto en la boca. Y el otro es el secuestro de Catherine Martin, saber quién la secuestró. Literal F. ¿Cuál es el plan de Crawford para engañar a Lecter? Según lo que dice en el libro, piden privilegios para Lecter, pero si la chica muere, los va a perder. Literal G. Expliquemos el significado del siguiente enunciado. Eso sería para él muchísimo más gratificante que disponer de una ventana. Vive de eso, Starling, de eso se alimenta. Aquí es cuando están hablando de darle los privilegios, que le quieren dar una ventana. Pero la chica piensa en darle una ventana a Lecter, Starling. Pero Crawford le explica que es más divertido para él jugar con sus mentes. Tarea. Actividad en casa. Investiga sobre la entrevista como estrategia de recopilación de datos. Vamos a hacer esa tarea. ¿Qué es la entrevista? Recordemos, una entrevista es un diálogo con una serie de preguntas para obtener información. Es necesario plantear un propósito para esas preguntas, y las preguntas pueden estar planeadas o improvisar en el momento. Las preguntas pueden ser de formato abierto o cerrado. Formato abierto es cuando se deja aparte para que la persona entrevistada responda, y cerradas es cuando solo se limita a contestar sí y no. Son partes de la entrevista la introducción, el cuerpo, las preguntas y respuestas y el cierre. Podemos hacer el informe de una entrevista en un discurso directo o indirecto. Directo cuando escribimos la entrevista tal cual, e indirecto si parafraseamos la entrevista. Copia esto en tu cuaderno. Y eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima semana. Y recuerda, suscríbete